Bienvenidos en Bonora, qué alegría vervos a todos aquí una semana más. Siempre esto tres salida de que venís a los encuentros de Aja y esto me da mucho y grande placer. Como cada semana voy a partillar con vosotros nuestras informaciones. Ama, en primero, vos voy a saludar a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aja. Estamos hoy en nuestro programa 230. Maravilla que llegamos a este número. Es siempre, no sé si a vosotros vos acontece lo mismo, ama los números que se escapan en enteros como con cero, siempre me dan como una alegría que vamos creciendo y creciendo en número. La semana en Vinien no vamos a tener encuentro de que se hace el Tanit del 17 de Tamuz y este día en muchos lugares y para muchos de vosotros es día de recogimiento y ayuno, así que no vamos a tener encuentro. Además, sí tornaremos la semana siguiente, 20 de julio, con nuestro encuentro por la jaquetía. Esto será convite al palacito de Sonia Benelbas Binisti. Esto es por la parte de Enjaquetía, organizado por su balabaya Lina Anselem. Y claro, nuestra musafira será propiamente Sonia Benelbas Binisti. Así que vamos a ver cuál nos van a contar sobre este palacito y qué cosas hace Sonia en él. Am, Como siempre, vos quiero recordar que tenemos todos los programas de los encuentros enregistrados y si quieres mirar alguno, buscar un sujeto, esto podés hacerlo en nuestro canal de youtube.com Sefarad. Aquí vas a topar no solamente los encuentros de Al-Haj, que están del primero al 230, sino que vas a topar también documentarios y filmos, músicas y todo modo de enregistramientos que tenemos, cosas antiguas que vamos metiendo aquí en el canal para recordar. Esta semana emitimos uno del año 90 que vos va a placer. Ama, esto es de visitar, no solo para mirar los encuentros, sino para mirar otras cosas que vamos metiendo ahí. Si nos quieres dar una ayuda, una colaboración para continuar con los encuentros de Al-Had, podéis entrar en sfarad.com encuentros. Este es el lugar donde toparéis el modo de hacernos llegar vuestro dono, vuestra colaboración. Esto queremos reingraciar a todos que cada semana, cada mes, regularmente o por la primera vez nos dan su ayuda, de que los encuentros estos podemos darlos a vosotros de baldes. No es que nosotros no tenemos de cobrar, ni los que vienen, ni los balabayes, ni los musafires tienen de cobrar ninguna cosa. Es que hay unos costos de transmisión que debemos pagar y nos da mucho ayuda. Vos rengracio muy mucho a todos los que colaboran. Ama, como decimos, no solo las paras está todo lo bueno. También nos da mucha colaboración si entras en nuestro canal a mirar filmicos, si metes que me place con el dedico Ancina para arriba, si haces comentarios, si partajas con otros los filmicos y si vos enregistras en el canal para a recibir javeres de cuando metemos una cosa nueva en este canal. Esto, como siempre, youtube.com Sefarad, ahí vaya a topar todo lo que vos estoy contando. Hoy tenemos un encuentro por la parte de la revista Aquí Yerushalayim. Nuestro balabay, como siempre, es el querido amigo Aldo Sevi. Hoy presentamos Estrella y Nieta de Estrella. ¿Y quién está con vosotros de Musafira? Bueno, Estrella se va al Bali, la estrella de este encuentro. Venidos en Bonora, ¿cómo estás? Muy bien, todo Merci. bueno. Eh, Buenas tardes o buenos días a todos aquí.
Em, Tengo el placer de tener como musafira a Estrella Seval Vali, que es una autora en judeo-español y en turco, y también una traductora, sí, al turco, me parece. Estrella está en Estambul. Sí, 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 sí. Estrella es estambolía, sí. Yo soy un viejo estambolí. Estrella nos va a contar de su vida y de su obra. Y como el redactor de aquí, Jerusalén, publiquemos unos cuantos de sus memoires y lo que Estrella escribe sobre su familia y sobre su misma. A mí me place mucho gracias. y, y me parece que es una autora maravillosa. Eh, ¿Cómo estás, Madame Estrella? Madame Estrella está Madame buena. Estrella, Madame Estrella era gran mamá. sí, sos Madame Eh, Estrella y nieta de Madame Estrella. sí, Eh, eh, es gracias a ella que Mambesi es latino. Si no, mamá me iba a empezar solo el francés. Si no vivía con Estrella, no me iba a empezar ni un verbo de latino. Ma iba a vivir en Ganeda. Malorosamente, era una mujer muy fuerte, maltrataba a mi madre. eh, Mas si piensas que eran 11 hermanos y hermanas en Haskell y quedaron solos 5, que eh, su padre era un mutait que fraguaba casas y contractor, ¿sí? contractor, sí. Y por cada nacimiento fraguó una casa y la tierra era suya, mas no mandó Estrella a la escuela. Puede ser un año, se empezó las letras Rashi, ma no sabía meldar, no sabía escribir, solo sabía los números. Eh, ¿En qué año nació Estrella, tu gran mamá? Puede ser 18 y 80. 1880, ¿sí? 80, sí. Sí. Eh, Antes, la 100, guerra, 145 años, sí. sí. Eh, Cada vez que su madre paría, le daba el bebé en la mano. Eh, Su padre era rico, la dieron al lado de una curandera porque San Beze acusir. Era una mujer malorosa, me parece. Ahora la entiendo, que era fuerte, que era sin querencia, tenía sus problemas y nunca, por ejemplo, no me tomó en sus piernas, nunca no me contó nada, nunca no me embozó nada, tricotaba y crochetaba muy, muy bien. El crochet lo tenía como una pluma. Eh, Malgrado que no sabía hablar el turco,
le placía mucho irse a los caficos y allá cuando veía una persona, una mujer que está crochetando, Pishin se acercaba. Merhaba komşi, eh, vecina, bonjour, ¿cuál estás haciendo? Miraré. Mirando, quitaba el modelo. Todo el tiempo tenía una cosa en la mano, ma coser era una cosa que se debía escapar y salir a la calle, tomar aire, tomar a su hija, caminar. Un día estábamos en casa con gran papá, empezó a, of, puf, y ya me vino engullos. Hadi Lazar, saliremos. Lazar no quería salir. Un poco tarde, más tarde la vimos vestida y atacanada. Ande bueno, Estrella. No, fino a la cuché, fino al punto de la calle. 2 horas pasaron, Estrella no vino. Lazar iba a salir loco. 2 horas después ya vino muy contente. ¿Dónde bueno, Estrella? No, me fui al cinema. Tú sos su lubina. Tú sos sorretera. Ah, estaba un film, lo que oímos, lo que oímos. Esa era una mujer ancina. Le placía los filmes turcos del tiempo. Sí, sí. Más mucho lloras, más bueno es el film. Eh, Nos pasábamos muy negro porque yo quería a mi madre mucho. Cuando maltrataba a mi madre, entraba entre las dos y gritaba gramamá. Y gramamá me tomaba en serio. Soy una criatura. Déjame usar. Mándame a mi cama, a mi camareta. Y olvídate, no, debías quejarse al papá y mi padre no sabía cuál hacer. Por esto tuve una mancebez difícil, pero cuando empecé a laborar, trocó completamente eh, y empecimos a entendernos. Eh, Yo empecé a laborar a 18 años, después que terminé Notre Dame de Sion, eh, y 21 años y medio no troqué de laboro. Estuve en el mismo lugar. Eh, Me daba mucho. Y cuando me daba, si un autor me placía, me daba todos sus libros. Por ejemplo, Agatha Christie, 80 libros y tanto. Y en primero me daba solo en francés y cuando el traductor trocaba, Piscina entendía que el traductor trocó, hacía tanto atención. Y vino un día que no pude más meldar. Dije, escribiré poesías. Puede ser que puedo. Y las poesías me placieron mucho. Y a mi marido también. Después de la poesía, dije, no estoy topando los libros que estoy buscando. ¿De qué no los estoy escribiendo yo? No topate squalo a meldar y decidates de Escribirlos. escribir libros. Y no,
no empezaste a escribir libros de tu familia y no No, empezaste a escribir en judeo español, no. empezaste a escribir en turco, En ¿sí? turco O y en francés. romancicos de amor. Mm. Eh, y me dijeron en las casas que editan y publican estos libros, si vivías en América, ibas a ser muy famosa y muy rica. Ma en Turquía, no camina, ¿No? ¿No camina? no camina, no camina. Colaboré con Mario Levi en Ganaden Keste. Eh, eh, Me dijo, estos libros son para un viaje, para una vacanza. Tenía razón, ama era lo que quería yo. Subes al avión, 3 horas, tomas mi libro, lo escapas y abaixas o rosa del avión. ¿Y Porque cuántos eh, de estos libros escribiste? imprimí 4 libros de amor y 2 libros de poesía. Ma tengo 16. 16 libros. Wow. Sí, y son, en turco dicen río. Río es que los libros continúan. La primera heroína la puedes ver en el segundo libro. Eh, ya sabes cuál está haciendo. Es amiga con la heroína del segundo libro. Y la tercera, sale una otra Sí. heroína. Los libros son hermanos, sí. Primos Sí, hermanos. los puedes meldar separadamente. Bueno, tomar el primer y continuar. Sí, creaste un mundo. Un mundo. Y Sí, si me demandas quién es esta persona, esta heroína o este héroe, te puedo decir todo su pasado, su familia, lo que hizo, ande labora, cuál le place, quién es su madre. Eh, Hice un mundo eh, que no existe, ma para mí existe y yo no soy la heroína. Porque malorosamente cuando escribes un libro te demandan, sos tú. No, jamais de la vida, nunca. No soy yo. Me puedo utilizar mi cuerpo para movimientos. 60 como a mí, fumaba yo atrás, 20 años. Fuma como a mí. Ah, no soy yo. No conozco a estas personas. y Do- do- estos libros escribiste a tu nombre, ¿sí? eh, Se va Valí o no, eh, había un hombre, un jornalista, que me estaba ayudando a topar una casa de edición que va a imprimir sí. los libros. Sin un papel, ese vale. Me dijo a mí, ¿cuál es E? E es estrella. ¡Ah, qué hermoso nombre! Tú, de ahora en adelante, sos Estrella Sebal. Y aquellos libros, mis libros, son Estrella Sebal. Estrella Seval Ok, y punto. No hay Valley, no hay Valí, sí. solo Estrella Y, Sebal. y ainda se topan, Sí,
se puede No, no mercar en en los español? libros, en las librerías, en los buquinistas puedes topar. Ainda se Eh, vende. sí, ainda se topan y se venden y ainda me demandan de que no continúes. ¿Cómo continuar, Aldo? Eh, es tan difícil. Si un libro se vende a 100 liras, 40 es para la casa, 50 es para el distribuidor, 10 es para ti. Lo ¿Vale la mismo, pena? es lo mismo en Israel ¿Vale la también. No, pena? sí, no sé, Desde quitar el alma. no se, no se escribe libros para hacer paras, no, no se puede vivir de esto, No, no se puede mantener, sí, no, yo de escribir quería libros. solo ser meldada y ser conocida, no famosa, conocida. Si ven mi libro, esta escribe bueno, otro, más cuál lo tiene. Y después de los libros, eh, un libro lo llevé al Journal Shalom. Tenía una prima que laboraba allá. Hicieron un interview y después otros interviews. Yo no hice nada, Aldo, créeme. Tengo muchos interviews. Después conocí Rifat Bali, el Historiador de la sí, 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 comunidad judía sí, en Turquía, sí. sí. Era editor de una casa muy famosa. Estaban buscando para traducir los judíos de Esmirna. Y esto fue mi masal. Lo traducí. Este libro lo puedo topar, el libro mío, en la librería de Barilan. Eh, Después un otro libro, Jerusalén, 1850, 1948. Eh, Shalom empezó a interesarse a mí y me dieron un libro por una hija que se suicidó, que se echó del puente del Bósforo, que su familia quería hacer. Es de la serie de Idiot's Guide, ¿sabes? Idiot's Guides. Sí, Eh, eh, el nombre era Los cualos y los comos del judaísmo. Me dieron 2 meses de tiempo para 400 ollas. de inglés. Iba a salir Eh, loca eh, lo traduciste del inglés, del inglés. del inglés. Eh, ¿Cómo se traduce 400 ollas en 2 meses? Estaba todo lo que estaba tocando me estaba dando electric. Estaba tanto estresada. ¿Sabes en cuántas semanas lo hice? 5 semanas. Y fue el empecillo de mi carrera de traductriz y traducí 16 libros, llené 16
por Shalom. Todo sobre el judaísmo. ¿De qué lenguas? Uno Etcétera. solo en francés, el Code d'Esther era en francés. Los otros, el libro del Rabbi Lau, de la profundidad, sí, de la profundidad. ¿Y el inglés también besates en la escuela francesa? El inglés me empecé en Notre-Dame de Sion, pero no era suficiente para poder meldar romances. Eh, Podía hacer traducciones comerciales, pero es mi marido que está en Gan Eden, que era un profesor muy, muy bien, que cada noche me tomaba, me hacía meldar a voz alta, me empezó cómo se busca las palabras que no conozco y me empecé el inglés de manera a ser una traductriz. No va a ser modesta, yo soy una traductriz muy bien. Estoy seguro que De verdad, estoy seguro que sos, sí. eh, porque de qué, cuando traducí el libro del Rabbi Lau, ya sabes, Israel Meir Lau, Sí, sí, sí. el gran rabino de los Era Ashkenazim, gran rabino Ashkenazí de Israel, sí. sí, y Cuando era cuando yo era chico. y salvo del Holocausto. Sí. Tenía 7 años cuando entró a Auschwitz. Para poder escribir, yo 7 meses imaginé que soy aquel chico. Eh, Traducí las hijas de Una cuestión, sí, solo una demanda chica. Este libro de Rav Lau, lo traduciste de inglés a turco, ¿sí? Sí, Y en Turquía había había piazza para esto, eh, había mercado para esto, ¿sí? sí, porque yo después, cuando estaba traduciendo las hijas de Rashi Yohevitz, eh, eh, el editor en chef de Shalom me demandó que escriba artículos. Y cuando empecé a escribir artículos sobre la vida y sobre la Torah en la vida de cada día, eh, vi de que había muchas personas musulmanas religiosas que me meldaban y que me criticaban y eh, y que les placía y que me tomaban como profesora y que ¿Qué, me demandaban. quiere decir que estos libros y artículos sobre el judaísmo no eran solo No, 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 para judíos, también los musulmanes de Turquía meldaban estos, sí. sí, especialmente los que son religiosos, los que quieren Sí, empezarse en sí, judaísmo también. sí. Después, Shalom, eh,
no quedó contente de los rabis y de las perashas. Me dijo, escribe de la Torah. Me dieron la hoja del centro del jornal. Y yo empecé con la Torah. Por ejemplo, todos los Nevi'im son chobanes. Sí, Y pastores. eh, cada chobán topó su mujer eh, en ¿cómo se dice cuyo? Esposo. El pozo. La mujer estaba en el pozo. Eliezer topó Rivka en el pozo. Sí. No al Eh, viento del pozo, al lado del al pozo. lado del pozo. Al lado del pozo. Dieron agua a los animales. Moshe topó Zipora, estaba atacada por los, no sé, árabes, okay. La salvó, Los Midianim. los Midianim, la salvó. Dice, va a ser una serie muy hermosa. Y Y no lo escribí muy serioso. Eh, eh, ¿Quién encontró, dices? Bingo, ya topateś. Reencontró Rivka. Eh, y, fue una serie muy hermosa. Y continué fin a la muerte de Jaime. Después de Jaime, topé notas, porque laborábamos con Jaime. Me ayudaba mucho. No, nuestras noches pasaban como, ¿sabes? Yo hacía brodería y él me daba a voz alta su libro y comprendía más bien si oía su voz. Y discutábamos y me hinchía la vida de Torah. 10 años vivimos en Sina. Y cuando ¿quieres murió, decir que la Torah también es de tu marido? sí, ¿O sí, sí, y sí. las historias que escribiste, ¿sí? Basándote de los cuentos en la Torah, eh, ¿en qué lengua meldates La el Torah la textos? hicieron en turco. Lo meldates Más de en la turco, sí, Torah, más de la Torah, me di los comentarios. los Porque los comentarios. pasuques son karar, los comentarios son una olla entera. Mambezi emendando la Torah en turco y ringrazio los que tradujeron la Torah en turco. Me parece son misionarios. Son gente muy bien. Sí, sí, sí. eh, Hay traducciones de la Biblia a todas las lenguas del mundo y nosotros teníamos en casa una traducción en turco que se hizo por misionarios, no sé, americanos o ingleses, más eh, y venía en dos volúmenes, ¿sí? En dos tomos. no, Eh, esto, Tevrat y Injil, sí, eh, el Ancien Testamento y sí, el sí, Nuevo el Testamento. No, Testamento Viejo y el Testamento no, el mío, Nuevo, sí. no, el mío son Yo, judíos, jalís, judíos.
El que tradujo vive en Israel. Eh, Se llama Moshe Farsi y es Hay otra traducción. sí, Yo y, tengo y, y- una historia muy cómica con un tío de mi madre que cuando se hizo muy viejo, nuestra familia era una familia muy laica, ¿sí? Toda la familia, el lado de los búlgaros que vinieron a Estambul que vinieron de la Bulgaria a Edirne y de Edirne a Estambul, toda esta familia muy laica, ninguna relación con la religión. Ma este tío, cuando se hizo viejo en Israel, hizo aliyah después de sus hija y hijo que hicieron aliyah, vino a Israel y eh, aquí topó la traducción de la Biblia a turco, ma esta traducción que hicieron los misionarios, que tiene también el libro santo de los cristianos, ¿sí? El Nuevo Testamento, y me dio todo, del empecillo a la a la fin, fin. el viejo y el nuevo, y después tenía discusiones con un rabino aquí. Y cuando el rabino entendió que él habla del Nuevo Testamento también, el rabino dijo, no, esto no, melda solo esta parte. Y cuando el tío de mi madre, el onclarón, oyó esto, dijo, ¿de dónde para dónde? Es un libro. Si esto es vero, esto también es vero. Si esto es falso, este también es falso. Y por este rabino dejó de sus eh, eh, pruebas de entender la religión y se trocó en ser 100% laic. Continúa, por favor. Tú tenías una traducción de la Biblia, solo la Biblia judía a turco que se hizo por un judío, ¿sí? Sí, no solo esto, cuando Jaime murió, eh, nosotros nos íbamos a Israel 4 o 5 veces para año y tornábamos como jamales con libros y libros, no mirábamos precio, no mirábamos nada. Y cuando Jaime murió, yo los libros no quise separarlos. Hablé con el Jajam Chabad de aquí y imagínate que tomé una camioneta para llevar los libros a la escuela judía y teníamos tantos libros. Cada libro que Jaime me daba, yo tomaba notas y no solo escribí de la Torah, ma de la Kabbalah, del Talmud. La solo cosa que no entendía era los sefirot. Eh, Los cuales, Sefirot. Sefirot, es una cosa de la Kabbalah, ¿no? Sí, sí.
sí. Mamá, Dice, mi marido sabía muy bien esto. Era sabio, imagínate cuando se murió y en cada meldado dicen Amaskil Chaim Moshe Bali. ¿Meldava también en hebreo, Jaime? ¿O Sí, en hebreo. Meldava en Eh, hebreo? cada año me voy al CAL, escribo Amaskil y repetan Amaskil. Eh, no son como los meldados de vosotros. Ve, nombre, no. Hay Kadish, hay un empecillo, una melodía. Te sientes contente que hiciste el meldado. eh, dicen, cada mes hice maldado. Uno de los del Cabo estaba en Ramat Aviv. Y, dije, ¿cuál es esto? ¿Esto es maldado? En Israel no hacen maldado. No es como en Turquía. Los maldados duran, puede ser 6, 8 minutos. No sé, no, yo no estuve en muchos meldados en mi vida, mas los meldados que ya visité en Israel duran unas cuantas horas. No, nunca estuve en un meldado que duró solo puntos. Continuaremos, sí, estos textos que escribiste sobre el judaísmo, dijiste sobre la Biblia, sobre mismo la Kabbalah, eh, también se publicaron en la Gaceta Shalom. Seguro. Y en Sí, el internet, si buscas, si te interesa, Google Estrella Sebal Valley, vas a topar todo el archivo de Shalom. sí. Eh, em, eh, Debajo de mi nombre hay todos mis artículos. Hice interviews también y estos. Y, Eh, y quiero, dos, un minuto, perdón, y quiero también eh, decir de nuevo, ¿sí? La comunidad judía en Turquía es muy chica, ¿sí? Hoy 14.000, puede ser antes unos cuantos años habían 20.000. Eh, y el público potencial de estas escritas en turco era mucho más grande de la comunidad judía, ¿sí? De Turquía. los turcos maldan más mucho que nosotros. Los turcos dicen que los turcos los meldan más mucho que los judíos turcanos, ¿sí? Sí, Sí, esto es muy interesante y una cosa que porque me parece buscan, que, eh, la gente afuera de Turquía no sabe que no, los turcos musulmanes son interesados. porque buscan, Aldo, buscan cosas para que para hacernos sentir mal. Y cuando no topan, yo me encanté en un programa religiosa, hablaron de mí, me dieron a ver.
En el artículo de Estrella Sebal Vali está escrito, Pishimbushki, ¿cuál era? ¿Cuántos años pasaron? 10 años pasaron que yo escribí esto. Y después 10 años están hablando de mí en la televisión. No era una cosa mal, era un artículo sobre los Nevi'im. Porque dicen, tú no sos muy religioso, Ramjal escribió Derech Hashem, y en Derech Hashem dice, somos hijos de Nevi'im. Eh, Me demandaron, ser Nevi pasa de padre a hijo? No, no es esto. Pasa de, del maestro al churak, Sí, aprendí. aprendiz. Sí. Y yo, Discípulo cuando también dice. escribí esto, el que me mandó hizo emoji de vergüenza, que se avergüenzó. Tamam. Ahora pasaremos a tus escritas en judeo-español, que lo haces en los años pasados, y empezaste a publicar en el grupo de internet los latinaderos, y yo publiqué unos cuantos de ellos en aquí Jerusalén. Y allá en los latinaderos escribiste eh, muchos artículos también sobre tu vida, ¿sí? Tu chiquez, la historia de tu familia, de, de, todas las bandas de tu familia, unos cuantos historias de tu tía y de tus granmamás, granpapás, todos, y de tu madre, de tu padre, de tíos, y también de tu vida, ¿sí? De tu mancebés. Eh, no, quería que Meldes, una de estas historias, entiendo que es un problema para ti, Ameldar, que tú no ves muy bien, sí. Eh, Tienes y si quieres, puedo yo meldar Con uno de placer. los, uno de los eh, cuentos. Esto no apareció de antes, eh, espera, espera un momento, y Te voy a decir Bueno, una cosa. entre mientras tú buscas, puede Estrella decirnos algo de cabeza. Hemos dicho que lo tenía todo en su meollo. Mientras tú buscas algo, podemos sentir a Estrella meldar alguna, o decirnos alguna cosa. sí, sí, quieres. Topi unas 40 ollas que mamá y su hermano escribieron sobre eh, eh, la chiquez y la mancebez que pasaron
Y, por ejemplo, mamá está, Susanica, está diciendo que le placía mucho las de mañanas, la olor del pan blanco que tostaban encima del mangal. Hoy pan blanco no es más una cosa buena, ma del, aquel tiempo en los 1930, el pan blanco era una cosa muy luxuosa. Sí. Si me das la opción de partajar el ecrán, voy a dar con el texto en el ecrán. Marcelo, ¿puedes darme Ya puedes. ¿Ya puedo? Sí. Ok. Un minuto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Sí. Es un cuento que se llama Madre de Hijo. Eh, lo haremos un poco más chico, sí. ¿Lo ves? Sí, Sí. Sí. Eh, la primera madre de hijo que conocí era mi nona Estrella. De ella me embellecí como las madres de hijos se celan de las hermueras, como les place ser siempre delante y como no cale nunca discutir con ellas. No hay escuela buena, me dice de mí para mí. Si quieres tener una buena relación con ella, te vas a estar callada. Jaime y yo nos prometimos de casarnos sin esperar mucho. Íbamos a decir a nuestros parientes que se van a reencontrar una semana más tarde en un hotel. Mi madre Susanica ya había visto Jaime de la ventana. Malgrado esto, no dije a ninguno que nos esposimos, solo mi hermanica sabía. Esperé fin a viernes y les dije, tenés rendezvous al had. No me demandaron quién es, de la familia se gustaron. Cale que ajuste una cosa muy importante. Mi amiga Dora que nos presentó, su madre era d'Andernè, Edirne. A los Andernelis les place mucho jugar las casamenteras. Le dije a Dora, mira, mi dota es este carar. Si acepta, bueno, si no, no te cometas. Dora me respondió, de ya se lo dijo a Jaime. Eh, En nuestra familia todo estaba muy calmo. Mande Jaime se estaba hundiendo el mundo. ¿Quién soy? ¿De qué familia? ¿Quién me conoce? Pichín de mandar información. Mi suegra y sus tres hermanas empezaron a buscar. Las dos no tenían menester de mirar lejos, mas no les vino a la idea de demandar a sus hijos y hijas. Todos me conocían. La vida hace chacas. Mi suegra telefonó a su cuñada que era muy rica. Unas cuantas conversaciones y el haber bueno vino. Una dama, siempre la bendigo, dijo, Mademoiselle Aseo, seguro que la conozco. Tuvieron entrevista con mi hijo. Nos topimos, su madre y yo también. Mi hijo no quiso, ma buena familia y buena hija. Y ya se resentaron. Nos fuimos al hotel.
Jaime y yo quedamos unos cuantos puntos y dejamos muchos parientes hablar. Segura se avió la cuestión de la dota. Papá dijo, los hijos ya se arranjaron entre los dos. No insistieron y decidieron de hacer el esposorio el próximo al Had en nuestra casa. Surprise, mi amiga Dora no le había dicho nada a Jaime concernando mi dota y Jaime y sus parientes también no hablaron del todo y por esto los bendigo. Madora, casamentera de mi culo, podía todo bosdear. Decidimos yo y Jaime de meter una anuncia de esposorio en el jornal. El alhad muy importante vino. Susanico vio la anuncia y se gustó mucho. Fue una buena sorpresa. De otra parte, el padre de Jaime se enervó mucho, como Jaime hizo esto sin darle saber. Los parientes de Jaime eran mucho más viejos que Susanica y papá. Mi suegra nunca podía ser mi amiga. Cuando me esposé, mi nona Estrella se gustó. Todos querían bien a Jaime en la familia. Era hijo de buena familia y pasaba por ello. Estrella le daba unas cuantas liras y le decía, mércame fustuques. Como ella tenía tensión y azúcar, Jaime demandaba permisión de Susanica. Aquel en verano, Estrella y mi nono se fueron a Bucada, Principo. Mi suegra había años que pasaba los veranos allá. Ma como Jaime estaba laborando, mi suegra demandó a Susanica si podía mirarlo aquel en verano. El ciego quiso un hoyo y el Dios le dio dos hoyos. ¡Qué alegría para mí! Jaime se iba a echar en la camareta de mis nonos y Shabbat nos íbamos a ir a Bucada. Perfecto. Después del esposorio, la primera noche de Shabbat, Jaime me llevó a comer ante mi suegra. Su marido no había tornado del hecho de Inda. Quise conversar con ella. Normalmente me hablaba en francés, ma aquella noche habló en ladino. Yo dije, no, nosotros hablando ladino, conjugando verbos, y si empezáramos la grammar, sería muy interesante. Me miró como si yo fuera loca. Me quedé callada. Unas 2 semanas más tarde, los parientes de Jaime pasaron a Bucada. Estábamos hablando con las hermanas de mi suegra. Todas las tres eran buenas y las cuatro cosían muy, muy bueno. Súbito mi suegra dijo con un aire triste, me se fue mi hijo. Abrí solo los ojos. Las hermanas la gritaron. Corín, ¿cuál estás hablando? Esto se dice. Aquel punto vi qué potencial tenía Corín. Me juré de mí para mí. Si yo soy estrella, nunca no vas a ver a tu hijo sin mí a su lado. No vos va a dejar solos fin a la boda. Jaime era hijo regalado, sus parientes se casaron muy tarde y Jaime nació 8 meses después. Quedó un mes en el hospital y esperaron uno más para el bebé. Era delicado y malorosamente con tiempo tuvo muchos males. Corinne invitó toda su familia y nosotros para un segundo esposorio en Bucada. Todo estaba pasando bueno. Después Corinne quiso invitar a los vecinos. Subió las escaleras que pasaban por la sala, que no se caiga en abajando. Caer, ama que caer. Se le rompió el brazo. Dejamos los musafires y salimos los cuatro a buscar ayuda. En el faitón, Corín se estaba excusando a su marido. Perdón, perdón, no hay hospital en las islas. Echamos tornos con el faitón y finalmente topimos un doctor que le ató el brazo. Seguro que estaba sufriendo, me dice de mí para mí, ahora va a pensar que soy Ursusa. Aquella noche hice el fregado y lavé las camisas de mi suegro.
Corinne me estaba comandando. Frega bueno, por aquí, por allá. Después se fue a dormir a su camareta. Antes no me dejaba dormir con Jaime, ya no tenía más fuerza y nos conocimos. Esta es una foto de Estrella y Jaime Mancebos, puedes ver. Eh, sí. Liliana, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya estamos pasados. Ya Estaba estamos tan pasados. ya estaba tan interesante, estábamos todos muy atentos, ¿eh? Yo estaba Sí, mirando las caras. Me encanta. quise daros una sabor de las escritas de Estrella, ¿sí? Una maravilla, ¿verdad? Que muy, 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 muy bien escrito, muy interesante, mismo que es una historia familiar, parecía una novela. Muchas gracias. Maravilla, maravilla. Todo bueno que te dé el Dios a esta cabeza tan buena que tienes para escribir, para traducir. Maravilla de laboro, ¿verdad? Que es una admiración grande, Estrella. Muchas gracias. Vamos a mandar algunos mensajicos y saludicos que tenemos aquí y vamos a escapar. Me se hizo muy corto, no sé a todos vosotros. A mí me pasó como un reflo, muy corto. Me plació mucho Estaba sentir muy vos bien. juntos. Todo estaba muy bien, Mercy. Gracias a todos. Tenemos mensajicos, saludos de Marta Orfanú, que nos dice buenas tardes, de René Martín, buenas tardes a todos, qué alegría vervos otra vez. René está en Gran Bretaña. Tenemos a Rachel Amado Borni con nosotros, que escribió muchas cosas aclarando verbos, muy, muy bueno para los que estábamos mirando y algunos que no sabían cuál lo quería decir. Miguel, que dice, Echeika Hanum, qué placer verte las caras y oírte hablar la lengua. Me enamoro siempre de las historias tuyas y de Susanica, Sigrana Libraja, saludes de México. Mira Muchas qué hermoso. gracias. Nessim Eskenazi que nos manda saludos, mismo que hoy no pudo encender la cámara, dice, esperamos que vengan Javeres buenos, mora en Israel. Am, no sé si, no tengo recuerdo si lo dijiste o no, Rachel Amado Borin que demanda, con qué nombre de autora sí dijiste, ¿no? Como... Estrella se va. Estrella Seval. Estrella Ceval, sin el Valley, sí, esto sin ti, sí, verdad. Adrián Toro Quintero desde Colombia, que nos dice, hermanas y hermanos, venidos con bien y con salud. Miriam Sherman, desde Estados Unidos, buenos días y buena semana a todos. Gracias siempre a Lili y Marcelo y gracias Aldo por traernos a Estrella. Qué interesante todo lo que hemos contado. Bully Hassan, buenas noches desde Netanya, querida Estrella. Tienes una manera muy amistosa de hablar. Muy interesante tu historia. Em, Como la r- gente son buenas, de verdad. Muy Está muy bien, hermoso muy, sentir muy estas bien, cosas. Y, muy buena gente. Me eh, hicieron tan placer. Rachel Amado Boni que dice que ella sintió al Rav Lau de su hermano Selim, que en Gan Eden esté, que lo admiraba mucho al Rav. Em, Lindas Clark, que nos manda buenos días de Long Beach en California. Jay Cogenac, que nos metió el atadillo para Libra Kitab, la editorial. Mm, ¿Qué más tenemos? Nissim Ashkenazi que dice, el Rav Lau es una persona muy interesante, escribió un libro sobre su vida que quedas muy impresionado de él. Y yo lo Muy bien. encontré y debo decir que estábamos
tres hombres y yo, y estaba flirtando con mí. Estaba hablando con otros y los otros tenían encima de mí. Y Oh, Una los persona muy jajabes son interesante. hombres, los sí, jajabes los no son jajamel. diferentes. Seguro, seguro. Silvia Al-Hadeb nos dice Shalom a todos desde Ashdod en Israel. Gloria Asher desde los Estados Unidos. Gracias, Rachel, por traducir las palabras que hemos vino diciendo que no sabían del turco malorosamente. Esto que vos decía. Y, ¿qué más tenemos aquí? Gloria Asher que dice, qué hermoso e interesante encuentro. Muchas gracias Lili Marcelo, Aldo y Estrella. Qué placer sentirvos hablar nuestra lengua en manera tan natural y conocer a Estrella, tanto talento. Mashallah. Muy, 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 muchas gracias. Eh, Como dice, y también Rachel Bornik que dice, muy hermoso, un placer conocer a Sebal, que ya tenía meldado sus escritos en el Shalom. Ítalo Felizardo, que nos manda Shalom a todos, un abrazo a Estrella de Ítalo, de Italico, Campos. Fashaico, Em, ¿Qué más tenemos? Bueno, hablemos un poco de los meldados, porque tú dices que no estaban muy buenos aquellos. En mi casa eran muy interesantes los meldados y también en de Rachel que duraban horas. Era como visita, mucha gente, el minyan y todas las mujeres haciendo café y dulzurias para en después de... casa sí. Y pasaba los años y decías, yo era chica, ¿de qué no están llorando? No, esto es cierto, no estaban llorando, ama. A mí me impresionaba, en casa de mi nona se meldaba, todos los hombres en una parte del meldado cantaban Barrio High todos en juntos, a una misma voz, y era una cosa tan fuerte que te apretaba el alma, era una Sí, cosa... como con empieza Tzadik. Quiero llorar. Sí, y esto. Bueno, ya estamos para escapar. Tenemos más de hora hablando. Maravilla que estás aquí, Estrella. Aldo, merci mucho por invitar a esta Musafira tan hermosa. Ahora todos queremos meldar sus cuentos. Eh, entiendo que en el Yaqui Yerushalayim también tenemos unos cuantos. Sí. Cuatro. Cuatro. Con el Y que va a salir con el show a cuatro. Bien. Entonces vamos a buscar ahí los cuentísticos tuyos, Estrella. puedes, puedes topar muchos, En los muchos ladinadores. en los En el ladinadores. grupo de Facebook, ¿no? En los Sí, ladinadores. sí. Sí, maravilla. Si buscas eh, La vida es un romance, vas a topar cinco o seis Bravo. artículos. Se puede buscar la autora, sí, Estrella Seval Valli, y topar todos sus postes Sus escritos, claro. y ver Estrella publica mucho en los ladinadores, sí. No Esto, hay de solo, visitar. no solo historias, también refranes, poesías, Poesías, sí, sí. Y mi y Maravilla. vida, sí, y mis lágrimas, sí, todo, todo, todo. sí. Aldo sabe todo de mí. Bueno, aquí ya Marcelo nos metió cómo llegar presto a los ladinadores. Podés apretar en el chat y llegar presto, presto. Nos vamos a espartir. Merci mucho, Aldo. Merci mucho, Estrella. Un placer de vervos Merci, aquí. yo merci.
Bueno, voy a partillar mi ecrã para espartirmos. Vos hago acordar que la semana en viniendo no vamos a tener encuentro porque es Tanit de 17 de Tamuz y respetamos a todos los que van a hacer Tanit y vienen a los encuentros. Y sí, nos vamos a tornar a encontrar el 20 de julio, también al Had, que vamos a tener muestras de son de en Jaquetía, esta institución nueva que nos va a hablar sobre convite al palacito de Sonia Benelbas Binisti. Como verás, no está escrito en nuestra grafía de que esto es en Jaquetía y se usa una otra modo de escritura. La balabaya será Lina Amselén desde París y su musafira Sonia Benelbas Binisti. Los filmos de todos nuestros programas y muchas más cosas en youtube.com/Sefarad. Si nos quieres dar una ayuda, sefarad.com/encontros. Y vos sueltamos a todos, semana buena, paz para Israel y para todo el mundo. Amén, ve Amén, amén. amén. Un placer ver vos aquí. Nuestro placer. Muchas gracias. Maravilloso encuentro. Albert, más querido, merci mucho, Estrella. Nico. Muchas gracias. Gracias desde Grecia. Empezamos mucho con vosotros. Gracias por una maravilla de encuentro, Estrella. Toda Gabá, toda Leja. Merci mucho.